Bienvenidos y bienvenidas, y esperamos hayáis tenido, los que venís de fuera, un buen viaje. Simplemente, daros la bienvenida, los buenos días y deciros que estamos encantados de tener estas jornadas de Aula de Futuro aquí en Cuenca. Agradecer a la universidad los espacios que nos ha dejado para poner en valor estas jornadas. Como sabéis, ya empezamos desde el Centro Regional y la Consejería de Educación y Cultura y Deportes. Empezamos ya el curso pasado con formación en Aula de Futuro para entender qué era esto y empezar a diseñar nuestras propias aulas de futuro en los centros educativos. Este año continuamos no solamente con esa formación, sino ya con proyectos de innovación. Yo no voy a decir nada más porque, como siempre decimos, agradecer, por supuesto, a todos los ponentes su colaboración y a todos los centros educativos que van a poner sus experiencias esta tarde. Y os doy paso a nuestra consejera. Disculparla porque nada más terminar su intervención, por motivos de agenda, se tiene que ir, pero estamos muy agradecidos de que nos acompañe en esta mañana. Así que nada más. Bienvenidos, que tengáis una buena jornada y, consejera, cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias, José Antonio, director del Centro Regional de Formación del Profesorado. ¿Cómo no iba a venir? Si estáis en el futuro, y el futuro nos interesa a todos, es evidente que yo tenía que estar también aquí con vosotros y con vosotras para poder inaugurar estas jornadas. Quiero, en principio, daros las gracias a todos y todas los que habéis venido aquí a formaros y a recibir esta información que para nosotros es no el futuro, sino, como bien sabéis muchos de vosotros y vosotras, el presente y la realidad que en muchos centros educativos ya se está viviendo en Castilla-La Mancha, pero que evidentemente irá a más. Y, por tanto, este paso cualitativo y cuantitativo, especialmente, de 15 centros que comenzaron esa formación durante el curso pasado, que pasemos a tener 75 centros ya interesados en este tipo de actuaciones, para nosotros es un salto sustancial y muy significativo, y por tanto de lo primero que habla es de la capacidad, del esfuerzo, del trabajo y de las ganas de seguir avanzando que tienen los docentes de Castilla-La Mancha, y eso evidentemente tiene que ser acompañado por todo un conjunto de acciones formativas inicialmente, y desde luego también con la presencia de todos esos recursos que se necesitan en las aulas y que poco a poco irán llegando. Me consta que en algunas provincias ya empiezan a llegar y ya se están explorando muchos de los centros para saber dónde van a ir instalados esos paneles y esas nuevas tecnologías que nos acompañarán. Sé que muchos de vosotros y vosotras, cuando vamos a los centros, ya tienen los paneles instalados en los centros, y muchos docentes nos dicen: bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con estos paneles que son nuestros, que los hemos conseguido pues por distintas maneras, ¿no? Y de distintas formas? Pero en cualquier caso, los recursos, siempre digo que son muy importantes, pero que no son lo único, y que si no hay una intencionalidad y una voluntad de poner en práctica y activar esos recursos, los recursos no son más que meros personajes muertos en las aulas. Y nosotros queremos que estén vivos, que participen como herramientas activas para la mejora de todas las metodologías, porque las metodologías, y lo sabéis con la nueva ley, pero incluso antes de la ley, ya están cambiando. Quiero también agradecer la presencia, que no se me olvide, de las empresas que han sido colaboradoras en estas jornadas. Sin ellas, sin el conjunto de las empresas que nos acompañan y del que hemos podido dar cuenta de algunas de las pequeñas pinceladas que nos han ubicado en este hall de la universidad, que ha cambiado y se ha vuelto un hall de futuro, querida vicerrectora, que nos acompaña también, Blanca, en esta presentación, y en este espacio universitario, en donde también
las nuevas tecnologías tienen que estar presentes en la formación inicial del profesorado, que para nosotros es una máxima fundamental y con la que estamos trabajando desde la universidad para mejorar esa formación inicial y, desde luego, en toda la formación a posteriori. Así que muchísimas gracias. Gracias a todas vosotras. No os voy a mencionar a todas porque igual me dejaba alguna, pero todo lo que me habéis mostrado en la antesala me parece muy interesante. También os tengo que decir que algunas cosas ya las había visto en los centros, ¿eh? O sea, que son presentes en Castilla-La Mancha, lo cual también habla muy bien de este profesorado que está ahí en puntero, ¿no? en estas tecnologías. Pero seguiremos avanzando porque esto es una fuerza imparable. Por eso, cuando decíamos que hablábamos del aula de futuro, decíamos, bueno, futuro sí, pero es presente, ¿no? en muchos casos. Sí que es cierto que ese futuro, aunque sea presente, es el que nos va a condicionar la forma y los distintos modelos de aprendizaje que tenemos que implementar. Yo no digo que haya que hacer una ruptura radical con todo lo que hemos hecho hasta ahora, porque hasta ahora hemos hecho cosas que que son buenas, ¿no? Yo he sido docente durante 32 años y sigo siendo docente, aunque ahora me ocupe de otros menesteres. Y, desde luego, la escuela siempre ha sido una escuela que ha buscado y ha tenido esa iniciativa de avanzar y de seguir progresando, aunque no fuera con las nuevas tecnologías, porque en algunos momentos no estaban, pero evidentemente siempre ha tenido ese afán de progresar. Pero estas tecnologías, estas nuevas herramientas, sí que es cierto que están en la sociedad. La escuela, al final, no puede ser ajena a todo lo que pasa en el mundo circundante y, evidentemente, vienen para quedarse y vienen también para transformar esas fórmulas y esas maneras de hacer dentro y fuera de las aulas. Lo primero que vienen es para modificar los sistemas de comunicación, tanto entre el propio profesorado, como en la posibilidad que tienen también los alumnos dentro de las aulas. Probablemente traerán consigo una interacción mayor en los procesos de comunicación y los procesos de intercambio dentro de los propios grupos y también, por supuesto, entre los propios centros. Porque ahora los centros ya no tienen barrera, no se limitan a lo que pasa dentro de sus muros. Nosotros trabajamos, y lo sabéis, muchas veces con centros que están en nuestra propia localidad o que están fuera de nuestras localidades. Tenemos consorcios con otros centros, tenemos incluso trabajos interactivos o trabajos de realidades pedagógicas con otras nacionalidades. Y esto se hace gracias, en muchos casos, a las nuevas tecnologías, gracias a esa posibilidad que nos ofrecen, que sabemos que nos gusta la presencialidad, pero que nos habla también de otras nuevas herramientas y de otras nuevas armas para poder trabajar en eso que tanto nos gusta, que es la docencia. Por tanto, se nos abre un mundo, se nos abre todo el mundo a través de estas nuevas tecnologías y un sinfín de posibilidades que nosotros ni siquiera podríamos entender que pudieran existir, que pensábamos incluso que eran para el mundo de la empresa en muchos casos, que luego se han trasladado al mundo educativo y que nosotros, en ese proceso creativo que creo que tenemos todos los docentes, somos capaces de adaptar a nuestro propio sistema, a nuestro ecosistema educativo. Y es cierto que esto lo hacemos porque somos creativos como docentes, pero va a exigir también, yo creo, un cambio de rol que ya viene, no solamente por las nuevas tecnologías, sino por otro conjunto de cuestiones, un cambio de rol no solamente del alumnado, que evidentemente también, sino también un cambio de rol del propio profesorado. El profesor la profesora se van a convertir los docentes en impulsores, en observadores, en guías de la actividad del alumnado. Esto ya lo sabía, esto ya lo estudiábamos cuando yo estudiaba magisterio, y ya hace bastantes años de esto, pero hablábamos de esos roles del profesorado y analizábamos los roles del profesorado. Pero es que hoy ya son una realidad totalmente tangible y creo que no se puede entender tampoco una realidad educativa en la que el profesor o la profesora se limite simplemente a dar charlas explicativas sobre determinado tema.
Esto ya sabemos todos los que estamos aquí que es imposible. Y las nuevas tecnologías nos acompañarán y sobre todo nos ayudarán a modificar esos espacios. Porque los espacios educativos son importantes y de lo que hoy vais a hablar fundamentalmente es de metodología y de espacios. Y eso que alguien que esté ajeno a la pedagogía no entiende, nosotros los docentes sabemos que las configuraciones de los espacios son muy importantes para conseguir determinados objetivos en educación. Porque trabajar la configuración de cómo se instalan las mesas en un aula, de cómo se generan los grupos, de cómo se hacen esos intercambios entre clase y clase, esa delimitación y esa estructuración del espacio, esa delimitación y esa conformación del mismo ocasiona y provoca determinadas situaciones de enseñanza-aprendizaje y mejora, por supuesto, los resultados o los empeora en función de cómo esté diseñado también ese espacio. No es lo único. A veces es un agente del que no se habla, porque se habla mucho de las familias, se habla de los docentes, se habla de los alumnos, se habla de las metodologías, se habla de la evaluación y se habla poco de los espacios. Los espacios son muy importantes. Todos los que estamos aquí, los docentes, sabemos que cuando entramos en un centro, nada más entrar en un centro y ver esos espacios, se huele, se sabe lo que está pasando allí. Las paredes hablan y lo sabemos. Lo que pasa dentro y fuera de las aulas. Eso lo sabemos cuando entramos en un centro, lo sabemos los que trabajamos en educación. Y, por tanto, es muy importante que se organicen los espacios con ese poder de organización, pero también con ese poder de formación que tienen en sí mismo. Y de ahí la relevancia, entre otras cuestiones, de estas acciones formativas, de estas jornadas. Yo creo que estas jornadas van a ser muy poderosas en ese sentido. Y lo que sí que os pido es que os convirtáis un poco en los embajadores en vuestras escuelas de todo lo que viváis y podáis recibir aquí. Muchas veces ese efecto cascada que tiene la formación, del que también en algunas ocasiones se habla poco, es muy importante. Llegaremos a los centros y, bueno, habrá algunos compañeros que sean más receptivos, otros menos, pero en cualquier caso, poco a poco, esa sensación de querer cambiar y de transformar será escuchada por todos y por todas. Al menos esa es también una de las responsabilidades que tenemos como docentes en la capacidad que tenemos de formar entre iguales. Porque creo que con las buenas prácticas es como mejor se forma. De hecho, tenemos programas que así lo constituyen y lo sabéis. Por tanto, este curso que vais a hacer, y con esto quiero terminar, es mucho más que hablar de esas competencias digitales docentes de las que tanto estamos hablando en los últimos meses, desde el año pasado. Es mucho más. Yo creo que se hablará que a través de estas competencias digitales, a través de la implementación de estas herramientas serán aliadas. Y serán aliadas para la comunicación, serán aliadas para la interrelación, serán aliadas para el diseño metodológico nuevo, serán también, por supuesto, aliadas en nuestras relaciones con nuestros compañeros y serán aliadas también para cambiar sustancialmente y radicalmente, yo creo, algunas de las estructuras de la escuela. Muchas son sólidas y no deben de cambiar, pero otras sabéis que todos y todas que tenemos que irlas modificando poco a poco, con tranquilidad, pero creo que la escuela se va a poner con este tipo de acciones y de actuaciones y con vuestra intervención poco a poco en esa escuela del siglo XXI de la que tanto hablamos y que vosotros podéis hacer efectiva y real. Por eso mi agradecimiento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por confiar en las propuestas formativas de la Consejería. Muchísimas gracias por estar aquí, que algunos venís de muy lejos, y muchísimas gracias por esa labor que a posteriori os encomiendo y que me gustaría que realizarais y que sé que lo vais a hacer con esa labor de sensibilización a todos los compañeros y las compañeras. Muchísimas gracias a todos.